¿Qué tal, iglesia? Una vez más, y me da gusto poder saludarles en esta ocasión. Siempre va a ser un gusto, un placer poder servirle al Señor, hermanos. Es algo que debemos de disfrutar cada vez que nos dé la ocasión de poderle servir a Dios. Y en este momento, pues, estamos listos una vez más para meditar en un devocional que llevamos para todos ustedes. Y precisamente, hermanos, debido a que hay algunas personas que me han preguntado todavía algunas dudas que tienen sobre la predicación que hice hace algunos días sobre el diezmo, quisiera retomar ese tema y dar tajantemente una respuesta a todas las dudas acerca de ese tema precisamente. Y es por eso que este devocional le hemos titulado en concreto con el diezmo. ¿Sale? Me preguntan que si se puede seguir practicando para nosotros que vivimos en la época de la gracia. Y como lo dije en la predicación, hermanos, es cierto, el diezmo se puede y se debe de seguir practicando para los del Nuevo Testamento, para quienes vivimos en esta época, la época de la gracia. Vuelvo a mencionar el hecho de que en el Antiguo Testamento haya tomado mucha fuerza debido a que estaba incluido, era un mandamiento que estaba incluido dentro de la ley. Dios lo incluyó dentro de la ley, haciéndolo, bueno, más bien tomando un carácter de obligatoriedad para el pueblo judío. Bueno, en el caso de nosotros, pues Dios espera que lo sigamos practicando, pero no porque haya una ley que nos obligue, sino más bien por voluntad propia y por gratitud, como lo mencionábamos, hermanos. Retomo una vez más el pasaje del Génesis, Génesis capítulo 14, versos 17 al 20, en el pasaje en el que Abraham da diezmo por primera vez. Y de hecho por primera vez también es el pasaje en el que por primera vez se menciona dentro de la Biblia el diezmo. Así es que vuelvo a repetirlo, hermanos, el diezmo no tiene origen en la ley, sino que viene más bien con origen, de acuerdo a este pasaje que les acabo de mencionar, y a la luz de este pasaje, por supuesto, tiene origen más bien en la gratitud, hermanos, porque en este momento, en este pasaje que les menciono, Abraham da el diezmo de corazón, da el diezmo de voluntad propia, no porque haya una ley que lo obligue, ni porque el sacerdote Melquisedec se lo haya pedido, sino que más bien por gratitud. Recordemos que en este momento Abraham viene de enfrentar una batalla fuerte, una batalla difícil en la que Dios le da la victoria, y en gratitud a esa victoria, ya que Dios estuvo con él, Abraham de voluntad propia da el 10% de todo lo que obtuvo en esa batalla, en esa victoria. Hermanos, muchos dicen que el diezmo se practicaba para beneficiar solamente a los levitas. Bueno, este pasaje nos deja ver también que para este momento, para esta etapa en la que vivía el patriarca Abraham, pues obviamente todavía no había sacerdotes levitas que pudieran hacer uso de ese diezmo. Sin embargo, Abraham se lo da a Melquisedec, que no era ni israelí, ni tampoco obviamente era levita, porque recuerden que para esta época los levitas todavía no existían. Entonces, hermanos, esa idea que tienen muchos de que el diezmo es parte de la ley y por lo tanto no se debe de seguir practicando es falsa. Igualmente esa otra idea donde dicen que el diezmo era solamente para los levitas. Bueno, pues este pasaje también rompe con eso, hermanos, porque en este pasaje del Génesis capítulo 14, los levitas todavía no existían, y sin embargo Abraham da el diezmo al sacerdote Melquisedec. Tomemos en cuenta estas dos situaciones que rompen por completo con todas las ideas equivocadas que muchos están manejando para ponerse en contra del diezmo, en contra de esta práctica, hermanos. Como les vuelvo a repetir, y lo dije también durante la predicación, no se trata de desprestigiar
algunas ideas que tienen algunos hermanos, ideas que desde mi punto personal de vista están equivocadas en contra del diezmo, ¿no? Se trata más bien, no se trata de imponer voluntades de hombres o voluntad de algún predicador, sino más bien se trata, hermanos, de solamente hacer que prevalezca la verdad de Dios, escudriñando las escrituras, escudriñando la palabra del Señor y pues averiguando, ¿no?, las verdades que hay dentro de la palabra del Señor. Y como les vuelvo a repetir, con este solo pasaje del Génesis se rompe la idea de que el diezmo es de la ley, de que tiene orígenes dentro de la ley y que solamente se le debe de dar a los levitas. Es mentira para este momento. Abraham lo practica cuando no hay una sola ley que lo obligue a hacerlo. Dios no se lo pidió el sacerdote Melquisedec. Él de corazón y por gratitud da el 10% al sacerdote Melquisedec. Entonces, hermanos, vamos a seguir más adelante a ver qué nos dice la palabra, si se debe de seguir practicando para el Nuevo Testamento o no. Bueno, hermanos, dice allí en el capítulo, déjenme ver, es en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 7 al 14, donde se nos habla, hermanos, a pesar de que en esta época la iglesia, obviamente, al no ser el Israel terrenal, no cuenta con levitas, pues bueno, es bueno seguir dando ofrendas, obviamente, y seguir dando diezmos, por supuesto, porque gracias a ese dinero que todos ustedes aportan, es que se pueden seguir sosteniendo tanto los ministerios como los gastos que la misma iglesia, que el lugar donde nos congregamos tiene. Hermanos, recordemos que pues hay gastos que se generan por el lugar donde nos reunimos, como por ejemplo para pagar agua, pagar luz, pagar servicios de teléfono y todas estas cosas que regularmente ocupamos cuando nos reunimos, hermanos, y pues se tienen que pagar. Y todo esto viene obviamente de los diezmos y las ofrendas que todos ustedes dan. Imagínense ustedes que un día llegaran a la casa de Dios, llegaran a la iglesia a cortar la luz o a cortar el agua. Imagínense ustedes qué vergüenza sería que a la casa del Dios Todopoderoso llegaran las autoridades a cortar la luz o a cortar el agua porque no se paga, hermanos. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que en la casa de nuestro Señor, en la casa de nuestro Dios, la casa donde se reúne el pueblo del Señor, pues se debe de ir al corriente con todos los gastos, ¿no? Se debe de pagar todas las cosas que el gobierno exige y por supuesto todos los servicios, hermanos. Así es que pues es necesario que sigamos cumpliendo con este deber, con esta obligación que tenemos, porque si ustedes leen este pasaje último que les acabo de mencionar, que ya lo habíamos leído en la predicación, la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 7 al 14, el apóstol Pablo nos habla acerca de la utilidad que se le da precisamente a este dinero que ustedes destinan para la casa del Señor. Lo vuelve, el apóstol de alguna manera menciona que es una obligación que todos tenemos dar ofrendas, sobre todo. ¿Por qué razón no se menciona tajantemente en el Nuevo Testamento el diezmo? Yo creo que la respuesta, hermanos, la podemos encontrar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos 6 al 9, que dice la palabra así: esto empero digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad. Porque Dios ama, ojo con esto, hermanos, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra.
Como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hermanos, entonces, ¿por qué razón no se menciona tan literalmente, tan explícitamente el tema del diezmo dentro del Nuevo Testamento? Bueno, yo creo que la respuesta, hermanos, la podemos encontrar en este pasaje, específicamente en los dos primeros versículos que leíamos, el 6 y el 7. A la luz de este pasaje, lo que Dios espera, hermanos, lo que el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo, es que espera que la iglesia, que el pueblo sea un pueblo que siempre dé de corazón, un pueblo que pues corresponda a Dios a través de dar ofrendas y de dar diezmos, hermanos. Bueno, dice la palabra que cada uno dé como propuso en su corazón. Esto quiere decir que obviamente, y así como lo hacemos en la iglesia, no es obligatorio dar, pero sí Dios espera que lo des de voluntad. Así como al estilo de Abraham, del patriarca, en el que nadie lo obligó, en el que nadie le propuso que diera un diezmo, sino que él de corazón lo dio a manera de gratitud después de obtener una gran victoria. Hermanos, yo creo que cada vez que termina una semana, cada vez que terminamos un año, yo creo que tenemos que hacer memoria de las bendiciones, de las misericordias que Dios ha tenido con nosotros, y hacer lo mismo que hizo el patriarca Abraham, hermanos, recordar nuestras victorias y darle a Dios un poco de lo mucho que Él nos da. Les vuelvo a repetir, no se menciona el diezmo tan explícitamente, sin embargo, Dios espera que seamos abundantes cada vez que damos algo, hermanos. Así como el patriarca, nosotros también demos por gratitud, sobre todo. Ok, o sea que si tú propones en tu corazón ofrendar y aparte hacer diezmos por tus ingresos, yo creo que haces bien, hermano. Es algo que le agrada al Señor, es algo de lo que Dios se agrada. Quiero leer una vez más lo que dice el versículo 7 del capítulo 9 de 2 Corintios. Cada uno dé como propuso en su corazón, pero no con tristeza o por necesidad. Ojo, quienes regularmente dan por tristeza o por necesidades, porque regularmente están obligados por una ley. En este caso, Dios ya no nos obliga a nada, sino que espera que lo demos de corazón y que pues siempre hagamos memoria de las victorias que el Señor nos da. Dice más adelante, porque Dios ama al dador alegre. Ahora yo les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Por qué una persona puede dar alegremente? Bueno, una persona puede dar alegremente, yo creo, por gratitud. Por gratitud. Una vez más vuelvo a retomar el pasaje del Génesis donde Abraham diezma. Abraham da por gratitud y da, yo creo, hermanos, que lo da con alegría. Y Dios dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Y hermanos, pues ya no se hace una mención tan clara del diezmo. Sin embargo, vuelvo a mencionarlo, Dios espera que seamos agradecidos. Dios espera que demos por gratitud sin que nadie nos obligue y que seamos abundantes, hermanos, en dar. Porque todo lo que hacemos, porque todo lo que damos es para la obra de Dios, no es para otras cosas, sino que solamente es para que la obra de Dios pueda seguir adelante, porque la obra de Dios necesita de recursos económicos, hermanos, y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Amén. Entonces, pues sigamos ofrendando y sigamos diezmando, hermanos, porque es algo que el Señor te va a tomar en cuenta y créeme que pues te va a bendecir grandemente. Para aquellos que se ponen a pensar mucho si dan o no dan, porque ese dinero que dan pues puede servirles para otras cosas, tal vez les pasa por la mente. A todos nos ha pasado alguna vez por la mente pues que
ese dinero que damos puede ser útil para nosotros y para cubrir otros gastos. Bueno, hermanos, cada vez que tú des algo, no lo des con tristeza o con dolor, porque recuerda lo que dice 2 de Corintios capítulo 9, verso 8, dice que poderoso es Dios para que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo todas las cosas, es decir, Dios va a procurar que tengas todo lo que necesitas sin que te haga falta nada, y aún así te va a sobrar para que puedas dar para la obra de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, cada vez que reciben respuesta a una oración, cada vez que reciben una bendición de parte de Dios, cuántos de ustedes no tienen la necesidad de agradecerle a Dios? Yo creo que todos le agradecemos en oración, o le agradecemos alabándole y cantándole, ciertamente, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado como a mí. Podemos cantarle a Dios alabanzas, podemos cantarle adoraciones, adorar a Dios, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando la gratitud es muy grande, hermanos, a veces queda en el corazón el deseo de darle algo más que la alabanza y la adoración. A veces dan ganas de ofrecerle algo más que una simple oración de gratitud, hermanos. Dios se agrada de tus oraciones y se agrada de tus cantos y de tus alabanzas, pero yo creo que en el corazón, hermanos, siempre queda el deseo de darle algo más a Dios. Bueno, y ese deseo de darle algo más a Dios, pues lo podemos suplir o lo podemos cubrir a través de nuestro servicio, que no solamente se hace a través de tener un lugar dentro de la iglesia, sino que también, hermanos, a través de este medio. Recuerda que cada vez que tú ofrendes o diezmes, todo ese dinero que das, lo das para la obra de Dios, para que en la casa de Dios no falte nada, se tengan todos los servicios. Y por supuesto también, hermanos, para que otros muchos ministerios que Dios ha llamado a vivir por fe puedan sostenerse a través de estos medios. Así es que, hermano, aunque en el Nuevo Testamento no se hable literalmente de que sea obligatorio dar diezmos, Dios sí nos deja ver a través de 2 de Corintios capítulo 9 que Dios espera que lo hagamos por gratitud, sin que nos obligue, sin que haya una ley, hermanos, que nos esté obligando a hacerlo cada cierto tiempo. Hermano, así es que considera esto, medítalo un poquito, platícalo con Dios, ¿por qué no decirlo? Platícalo con el pastor si tú quieres, pero recuerda que tenemos que desechar esa idea que se ha infiltrado dentro de la iglesia y que es una idea diabólica, creo yo. Esa idea en la que dicen que el diezmo es un robo y que solamente sirve para mantener a los ociosos de los líderes de la iglesia. Eso es mentira, hermanos. Dios nos pide que diezmemos, que ofrendemos, pero que lo hagamos por gratitud y como propusimos en el corazón, hermanos. Cada vez que tú haces esto, estás contribuyendo a la obra de Dios y Dios te lo va a tomar en cuenta, hermanos, porque dice la palabra que nada de lo que hagas para Dios se va a quedar sin recompensa. Solamente para cerrar, hermanos, quisiera decirles, quisiera hacer un comentario más. Muchos en la actualidad dicen que de los que están en contra de dar diezmo, dicen aún que es un robo. Me refiero específicamente a gente que pudiera ser cristianos, gente que pudiera ser de la misma iglesia, que están en contra, hermanos. Déjenme decirles que más les hubiera convenido más quedarse con la idea del 10% que se pide en el Antiguo Testamento que pasarse a estos pasajes y tomarlos en cuenta, porque en estos pasajes, si ustedes pueden verlos, en estos que leíamos, sobre todo en el de la segunda carta a los Corintios capítulo 9, Dios espera que seamos muy abundantes, y no sé ustedes, pero yo lo interpreto que como que Dios espera que demos más del 10%. Si lo haces, hermano, que no te duela, porque Dios sabe todas tus necesidades y las va a mantener cubiertas para gloria de su nombre y para bendición tuya. Hermano, que el Señor te bendiga, y con esto espero que quede claro que aunque el diezmo no se mencione literalmente,
lo puedes seguir haciendo, lo puedes seguir practicando, porque esto no viene de la ley, sino viene de un corazón agradecido. Hermano, para ti, ¿qué es Dios? Dios es Rey. Si Dios es Rey para ti, trátalo como tal, hermano, y dale tus diezmos, dale tus ofrendas como lo que Él es para ti, como un rey. Trátalo como tal, porque hay gente que lo trata como si fuera mendigo, dándole las monedas más chiquitas que se pudiera encontrar dentro de su bolsillo, hermanos. Y yo creo que Dios merece lo mejor de nosotros. Dios merece que seamos agradecidos y que, hermanos, no nos olvidemos nunca de las bendiciones y de los favores que todos los días recibimos de parte de Dios. Amén, que el Señor les bendiga y que les prospere grandemente. Seguimos orando, hermanos, para que en esta época difícil en la que todavía estamos en cuarentena, pues el Señor los bendiga a todos, a nadie le falte trabajo, a nadie le falte alimentos, y pues sigamos confiando en el Señor, hermanos. Gocémonos en Dios y alabémosle todos los días. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.